En revisión, la Unión Europea estudia reducir sanciones a chavistas. ¿Mejor o peor? Una década de caos marca la era post-Chávez. Freno a la violencia. Activan cerco de seguridad en frontera por ola de crímenes en Cúcuta. Más y más robos. Habitantes de Los Caobos indefensos ante el AMPA. Estrategias para sortear la crisis. Sector hotelero de Venezuela apuesta a ofrecer otras alternativas. A esta hora les saluda Mildred Manrique. Ya estamos listos para revisar las informaciones más relevantes. El embajador de la Unión Europea en Venezuela, Rafael Dochao Moreno, aseguró que las sanciones impuestas por este organismo a 53 personas vinculadas a la administración de Nicolás Maduro serán revisadas en cualquier momento, por lo que no se descarta disminuir la cantidad de funcionarios que se encuentran en la lista. Edwin Prieto con los detalles. Las sanciones de la Unión Europea no son como las de Estados Unidos, como sabéis, no son sanciones económicas, son sanciones exclusivamente en dos vertientes. Una, a 53 personas que se sancionó en su momento porque habían tenido un comportamiento en tema de derechos humanos o por temas electorales contrario a los principios universales en los derechos humanos o en temas electorales, y están en esa lista, pero esa lista es revisable en cualquier momento. La revisamos cada año, en el mes de noviembre se hace la revisión, pero es todo un proceso que lleva tiempo. Y, como hemos dicho a las autoridades, son revisables en cualquier momento, es decir, que se podría en un momento determinado poner sobre la mesa una disminución del número de personas que están sancionadas. El embajador de la Unión Europea en Venezuela de visita en el estado Zulia, Rafael Dochao Moreno, sostuvo reuniones con los alcaldes, el gobernador del estado, los representantes de los sectores empresarial y comercial de la región, para tener una apreciación clara de la realidad que se vive, sobre todo por la inseguridad personal y la jurídica. ¿Por qué son miedosos? Lo digo de forma figurativa, evidentemente, como un símil. Por una razón muy sencilla, porque en el momento en que tú tienes unas condiciones X, esas condiciones dejan de darse, el miedo a perder tu capital te hace que dices, yo aquí no invierto, o me lo llevo, o antes de que me lo quiten, me lo llevo. Y ese es uno de los elementos fundamentales que todas las empresas europeas, o las que han invertido y quieren reinvertir, o las que pueden venir, la palabra clave es seguridad jurídica. Y en el momento que haya seguridad jurídica, muchísima más gente se va a venir. Eso está sobre la mesa, todo el mundo sabe lo que es, no hace falta explicarlo, y evidentemente por ahí van los tiros. En cuanto a las elecciones primarias de la oposición a realizarse este año, el embajador de la Unión Europea en Venezuela manifestó su satisfacción por la búsqueda de un candidato que pueda participar en el proceso eleccionario del año 2024. Desde el estado Zulia, Edwin Prieto, Somos Impacto Venezuela. Entre tanto, la administración de Nicolás Maduro rechaza contundentemente la extensión del decreto de Estados Unidos de emergencia nacional sobre Venezuela declarada en el año 2015. Yoyo Uricare nos comenta. A través de un comunicado emitido este jueves, la Casa Blanca informó sobre la extensión del decreto que califica a la administración de Nicolás Maduro como una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Además, el gobierno de Joe Biden denunció la violación de derechos humanos, la persecución de políticos opositores, la restricción de la libertad de prensa, así como otros abusos en Venezuela. Ante esto, la cúpula chavista rechazó contundentemente en un comunicado la extensión del decreto e instó al Ejecutivo de la nación norteamericana a que desista de una vez por todas de lo que consideran una absurda política llena de soberbia. La extensión del decreto firmada por Joe Biden hace referencia al emitido el 8 de marzo de 2015 por el entonces presidente Barack Obama, que luego fue prorrogado por su sucesor, Donald Trump. Hay que recordar que recientemente Brian Nichols, subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, aseguró que su país mantendrá las sanciones contra la administración de Nicolás Maduro hasta que haya pasos concretos hacia una solución democrática. A 2 días de cumplirse una década del fallecimiento del presidente Hugo Chávez, el chavismo se prepara para conmemorar esta fecha con varias actividades, mientras por otro lado, algunos de sus seguidores reflexionan en cómo han transcurrido estos 10 años bajo el gobierno de Nicolás Maduro, el sucesor que el propio líder chavista designó antes de morir. Veamos el reporte especial que nos trae Taitir Calderón.
Venezuela ha vivido una década de conflictividad tras la muerte del líder socialista Hugo Chávez el pasado 5 de marzo de 2013, que se resumen en protestas multitudinarias reprimidas por militares y policías con decenas de muertos, colapso económico, un fallido gobierno paralelo opositor, sanciones internacionales e incertidumbre. Nicolás Maduro ganó las elecciones presidenciales el 14 de abril de 2013 al obtener 50.62% de los votos, 1.5 puntos por encima de su rival opositor Enrique Capriles. Y hoy los venezolanos que creyeron en la llamada revolución bolivariana recuerdan cómo era la Venezuela de Chávez. Chávez era un instrumento de paz, de igualdad, de equidad, de amor, de piel, de escucharte, de mirarte. A veces lo veía uno. Yo sé que por aquí yo tengo un principio de glaucoma. Oh no, Dios me guarde, tenía como una catarata y Chávez te veía el ojo. Ahora no ven ni los ojos, ni la cara, ni ven nada. Para nadie es un secreto que hemos vivido todo tipo de crisis aquí. Todo tipo de trancas, de crisis, de desabastecimiento, de trabajo que no hay los trabajos ahorita tal y cual como lo había cuando él estaba. El primer desafío de Nicolás Maduro fue enfrentar las protestas convocadas por el opositor Leopoldo López en enero de 2014 para exigir su salida, manifestaciones que se extendieron por 4 meses y dejaron saldo de 43 fallecidos. Una abrupta caída de los precios del petróleo abrió un largo ciclo de recesión, inflación y escasez de alimentos, así como medicinas, en una economía con alta dependencia del crudo. Hay quienes afirman que antes del fallecimiento de Hugo Chávez vivían mejor. Sincero, en aquellos tiempos del señor Chávez, ¿verdad? Habían ciertas comodidades, por decirlo de alguna manera, que hasta ahora han desaparecido la mayoría de ellas, ¿verdad? Muchos beneficios que tenían tanto estudiantes, las personas de la tercera edad, ¿verdad? Fueron cercenados, por decirlo así, ya no lo tienen, ya no gozan de ese beneficio que ellos tenían. En 2015, la crisis siguió agravándose. Estados Unidos, por acusaciones de violaciones de derechos humanos durante las protestas, impuso sanciones contra altos funcionarios venezolanos. Los años posteriores han estado marcados por choques de poderes, protestas, reelección, un éxodo de más de 7 millones de venezolanos, el surgimiento del fallido interinato opositor y posterior fractura de la oposición venezolana, que al día de hoy mantiene en incertidumbre a toda la población que se prepara para acudir a las urnas en 2024. Para nosotros es muy importante conocer sus opiniones. Por eso diariamente publicamos en todas nuestras plataformas la pregunta del día. Y la de hoy dice así: ¿cómo crees que estaría hoy en día Venezuela si Hugo Chávez viviera? Cuerpos de seguridad venezolanos activaron un cerco en la frontera colombo-venezolana para impedir que los responsables de los últimos hechos sangrientos registrados en Cúcuta crucen los caminos verdes para esconderse en territorio nacional. En lo que va de año, han asesinado a unas 30 personas en el norte de Santander, lugar que habitan 4 grupos armados que están en pugna. Marinette Glot nos amplía. Amigos de Impacto Venezuela, del lado colombiano, autoridades en materia de seguridad indican que en norte de Santander permanecen en pugna el Tren de Aragua, disidencia de las FARC, el ELN y el paramilitarismo. Casualmente, del lado del estado Táchira, las autoridades reportan que durante los últimos procedimientos 5 integrantes del Tren de Aragua fueron capturados en territorio nacional. Colombia activó mecanismos de seguridad para garantizar el resguardo en zonas rurales del norte de Santander. Venezuela hizo lo propio. Los actos criminales perpetrados en el vecino país y tomando en cuenta los más de 200 kilómetros de frontera totalmente permeables, hacen que de este lado las autoridades estén en alerta. Que una vez se aperturara definitivamente la frontera, pues indudablemente que iba a mutar a la delincuencia hacia acá, hacia el sector de Venezuela, ¿no? La zona de frontera. Pero ya nosotros con anterioridad habíamos planificado, hemos propuesto alguna situación, alguna estrategia, de tal manera de que eso no se sintiera. O sea, todos los cuerpos de seguridad con las fuerzas armadas, cada quien en su espacio, ya estábamos preparados exactamente para esperar esa reacción. El secretario de Seguridad Ciudadana destacó que la frontera está bajo control de la Fuerza Armada Nacional. Y ha sido efectiva gracias también
a la excelente comunicación que hay con las autoridades del hermano país de Colombia, las autoridades policiales, las autoridades militares, y efectivamente se ha logrado, incluso han habido ya procedimientos donde un procedimiento importante donde la autoridad policial de Colombia hizo entrega formal a la Comisión de Venezuela de un individuo que estaba solicitado acá en Venezuela. El cruce de información entre organismos de seguridad de ambos países es constante para lograr una perfecta cooperación binacional en pro de la paz. En Táchira, Marine Glot, Somos Impacto Venezuela. Habitantes de la urbanización Los Caobos en Caracas denuncian indefensión frente al AMPA y desamparo total por parte de los órganos de seguridad o cuerpos policiales. Nuestro compañero Santiago Gutiérrez se trasladó a este sector y nos trae todos los detalles. Las horas más críticas, según denunciaron, son a partir de las 7 de la noche. Me encuentro con mucho miedo, asustado, porque por aquí se le pasan muchos choros en moto, atracan, roban. Y bueno, yo tengo que pasar todos los días 6:30, 7, y paso con miedo porque ya han intentado de robarme y atracarme, ¿no? Los delitos han ocurrido fundamentalmente en la avenida Buenos Aires de Los Caobos, pero oigan este ejemplo. Y que llegó un muchacho, un señor, a comprar, entonces le dijo para que si tenía cambio, y ella le dijo que no, para $50, y entonces dijo no, que él iba a gastar 20 fue que cuando ella fue, agarró y le echó algo como dentro del kiosco y la robó. Los comerciantes también han sido víctimas cotidianas de las bandas delictivas que suelen azotar con ayuda de motocicletas. Ya a la zona no podemos llegar tan temprano como antes, ya los comercios se tienen que abrir después de las 7, 8 de la mañana, hay que tener mucho cuidado con los motorizados, es difícil, es algo que uno de verdad no puede prever, pues. Pero en esta urbanización ubicada al norte de Caracas hay un problema adicional. Y lo peor de todo, que además de la inseguridad tenemos una bomba de tiempo aquí. O sea, más de 7, 8 años esperando que vengan a solucionar un bote de gas. Y todo el que pasa aquí corre riesgo de que venga una explosión y todos muertos. Los vecinos aseguran estar a merced del AMPA, sin policías y sin nadie que los represente. Otros habitantes de la zona señalaron que han tomado las previsiones necesarias ante la posibilidad de que a corto plazo pudieran comenzar los delincuentes a ingresar a las viviendas, y en consecuencia ellos están preparándose para evitar ser víctimas del AMPA en esta zona de Los Caobos. En Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. Unas 21 empresas que prestan servicio de cable, internet y telefonía celular en el estado Táchira están bajo investigación por incrementos mensuales en sus tarifas de hasta 300%. Estas empresas estarán siendo revisadas minuciosamente para determinar si han incurrido o no en alguna falta. Marinette Glot nos amplía. Mala recepción, conexión lenta y pésima señal es lo que denuncia la mayoría de usuarios de las empresas prestadoras del servicio de telecomunicaciones en Táchira. Pues ha subido mucho, ha subido bastante de hecho, porque con 20 bolívares hace 4 meses hacía más que ahorita. O sea, un plan costaba, no sé, creo que era 40 bolívares y ya va a más de 100. Entonces, cada día es más la inflación. En dólares, en base al cambio del tiempo, o sea. ¿Y en cuanto a internet, a telefonía celular? Yo tengo una suscripción de de internet y de televisión por cable, o sea, las dos en una, por decirlo así. Es bueno el servicio, pero es costoso. Costoso porque, según denuncias, hay empresas que cada mes incrementan 300% las tarifas. Si no se paga, cortan el servicio y la reconexión es tanto más cara que una mensualidad. Estas denuncias que han llegado de 8 municipios de manera recurrente en la última semana nos hacen a nosotros que podamos pedir la autorización para conocer sobre este tipo de hechos que consideremos que está atentando en contra de la situación de muchos de los usuarios que hacen una contratación y de manera inconsulta, que es una de las cosas que ellos denuncian, la factura llega por el incremento sin haber siquiera revisado el cálculo. Nosotros vamos a convocar
a Conatel y a Sunde con el propósito de poder conocer los convenios o las tarifas establecidas. La solicitud de investigación fue aprobada con unanimidad por el Parlamento, donde se activó una comisión mixta, comunicaciones y política para tratar los casos. En Táchira, Marine Glot, Somos Impacto, Venezuela. Otra información en materia económica es la siguiente. Con montos que van desde 50 hasta 1.500 dólares al mes, en el litoral central las familias se debaten entre comer o pagar el aseo urbano, cuyas tarifas se han disparado en el último año más de 2.000%. Ami Torres nos cuenta más. Además de que condicionan el pago del servicio de aseo con el de la electricidad, en Vargas el sector privado está contra la pared ante lo que califican como una voracidad fiscal desmedida, marcada por los altos precios de los impuestos. Y resulta que no tiene posibilidades de pagar porque cuando suma los montos de los dos, generalmente el relleno sanitario es más alto que la electricidad. ¿Qué lleva a eso? Que no puedan pagar ninguno de los dos, no puedan ponerse al día con los servicios. Acudir a la Asamblea Nacional es el camino que han ideado desde los empresarios privados que al menos buscan que se le otorguen alternativas de pago del servicio de aseo, pero también piden conocer cuál es el baremo para la fijación de las tarifas que van desde 50 dólares, 300 y hasta 1.500 dólares mensuales por local comercial. Si tú agarras y generas esa política fiscal tan agresiva, lo que haces es detener, ralentizar el proceso de crecimiento. Puedes tener muchos puestos de trabajo, pero si resulta que la economía o el poder adquisitivo de la gente, por diversas razones, es mínimo, esos lugares que estás abriendo van a estar vacíos. Eliminar las fuentes de empleo y ralentizar la economía son algunas de las consecuencias directas de esta política que podría devenir en el cierre de más negocios. El salario del sector privado, un promedio son 100 dólares. Entonces, cuando tú tienes un servicio que vale 300 dólares, ya son 3 puestos de trabajo menos. 3 familias que dejan de alimentarse. Lo que nosotros vamos a hacer es llevar una carta a la Comisión de Administración y Servicio de la Asamblea Nacional, donde vamos a pedir un derecho de palabra para que este caso sea analizado. El objetivo no es ningún tipo de persecución ni exonerar a que lo construyen. Desde el Partido Avanzada Progresista invitan a los diversos sectores de la sociedad a unirse a esta propuesta que busca aliviar la economía del guaireño. Desde Vargas, Ami Torres, Somos Impacto, Venezuela. El sector hotelero de Venezuela apuesta a ofrecer otras alternativas para mantenerse activos y no tener que cerrar sus puertas. Ramón Vélez nos cuenta de qué se trata. Las conferencias con importantes ponentes ha sido una de las claves que ha tenido este gremio para mantener sus nóminas. Sus protagonistas nos cuentan que el proceso ha sido difícil, pero representa una salida en medio de las dificultades. Tenemos que buscar como aliados que los eventos vengan a Lara, vengan acá, porque una vez no es solamente un hotel que se beneficia, es hotel, es transporte, es gastronomía de la ciudad, son toda esta cantidad de negocios que tenemos alrededor, la cantidad de bodegones, son los sitios de recreación. En cuanto a la ocupación hotelera desde Carnaval en el caso del centro occidente venezolano, estos espacios han presentado una baja en huéspedes debido a la crisis que se tiene con el combustible. Hay un tema en el punto de hospedaje que es el tema de la gasolina, que limita, vamos a decir así, que muchos eventos se hagan acá o venga más afluencia de turistas a Barquisimeto. Y yo creo que ese es un tema que si eso se resuelve, ya, es mucho lo que nosotros podemos volver a tener el flujo hacia Barquisimeto desde el estado de Lara. También una de las maneras con las cuales los hoteles en el país han logrado mantenerse a pesar de las adversidades ha sido presentando ofertas gastronómicas con un presupuesto que esté adaptado a la situación que actualmente se vive en el país. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. La necesidad del venezolano ha llevado a las familias a prescindir de servicios de transporte como el que se presta en motos, cuyos conductores ahora también sufren el impacto de los altos costos de los impuestos. Ami Torres con el reporte.
En más del 60% se redujeron las carreras de mototaxi en el litoral central venezolano, y es que además estos trabajadores ahora deben pagar altos impuestos por poder prestar sus servicios. $80 es lo que deben pagar por concepto de demarcación al Instituto Municipal de Vialidad, lo que implica que cada línea obligatoriamente tiene que cancelarlo. Se trata de un monto mucho más alto al que pedían en años anteriores. Antes era como más barato, pues, y había más, había más carreras y no parecía normal porque como eso es anual. La situación se torna más complicada por la necesidad de las familias de darle prioridad al tema alimentación y porque el servicio de transporte público también ha mejorado. Bueno, ahorita como está la situación no hay muchas carreras, porque la carrera de nosotros la mínima es $1. Imagínate cuántas carreras hay que hacer. Anteriormente sí, porque en realidad había más carreras, pues. Ahora en estos momentos la cosa está un poquito más dura y se nos hace un poco más difícil. Muchos de estos trabajadores pasan horas esperando clientes, y es que al finalizar el día pueden llegar a sus casas con apenas $5 un día bueno. Pero a ello hay que sumarle otros gastos de otras tasas de impuestos y servicios como la carnetización. Pagar los trimestres de la moto. Tenemos que pagar los trimestres de la moto y el carnet y la revisión de la moto. ¿Cuánto es eso? $8 la revisión y $15 el carnet. El desempleo también ha contribuido a que muchos venezolanos ofrezcan este tipo de servicios de transporte en vehículos 2 ruedas que ya dejaron de ser necesarios para la población. De allí su mengua. Desde Vargas a Mi Torres, Somos Impacto, Venezuela. Es momento de conocer más información del acontecer internacional en el mundo en 60 segundos. Los saluda de nuevo Yair Díaz. Esto es El Mundo en 60 segundos. Ciudadanos de Argentina y de Perú continúan atrapados en los principales aeropuertos de Colombia luego de que vinieran a este país de visita, pero por la cancelación de los vuelos por parte de la aerolínea Viva Air, continúan en los aeropuertos y dicen que los consulados y los gobiernos de Perú y Argentina los tienen abandonados. La ONU acusó al gobierno de Nicaragua por la violación de derechos humanos, entre ellos tortura, y el principal responsable sería su presidente Daniel Ortega. Y el Pentágono informó que Estados Unidos aprobó una venta de armas a Taiwán por $619 millones, y esto por la expansión militar que se desarrolla en China. Era El Mundo en 60 segundos. Hasta pronto. También revisamos información que se origina en nuestro país vecino a través de Colombia en Vivo. Bienvenidos a Colombia en Vivo, los saluda Yair Díaz, un placer estar con todos ustedes. Un uniformado de la policía y un campesino perdieron la vida luego de los enfrentamientos en la vereda Los Pozos en San Vicente del Caguán entre el Escuadrón Móvil Antidisturbios y la Guardia Indígena. Allí hace presencia una empresa petrolera. Con la crisis que siguen viviendo decenas de pasajeros en los principales aeropuertos del país, esto por la cancelación de operaciones de la aerolínea Viva Air, la Fuerza Aérea Colombiana dispuso de 2 aviones para que llegaran hasta la isla de San Andrés y hasta también Santa Marta para poder rescatar más de 300 personas que allí se encontraban atrapadas y puedan llegar a sus destinos. Y desde México, donde se adelanta el segundo ciclo de la mesa de negociaciones entre la guerrilla del ELN y el gobierno colombiano, Pablo Beltrán, uno de los líderes de este grupo guerrillero, ha dicho y ha desmentido el informe de la Policía Nacional que informaba que esta guerrilla iba a atentar contra principales ciudades de Colombia. Hasta aquí, Colombia en Vivo. Los saludo Yair Díaz. Hasta pronto. El integrante de una de las bandas más populares de Latinoamérica, CNCO, se sinceró sobre lo que descubrió de su paternidad. Acá en nuestra sección de entretenimiento les contamos. Recuerden que cuando la agrupación CNCO visitó por primera vez a Venezuela en noviembre del 2022, uno de sus integrantes, Sabdiel, festejó que se había convertido en un padre. Bueno, lamentablemente reveló mediante sus redes sociales que la pequeña no es su hija. Como todo el mundo sabe, yo hace un par de meses atrás hice el anuncio de que soy papá de una baby. Pues resulta que hace no sé cuánto tiempo, pero hace un ratito
Me enteré de que en verdad yo no soy el papá de la niña. Sabdiel aclaró que no es papá, sin embargo reconoció que se disfrutó esta etapa mientras duró. Nada, es un capítulo que ahora estoy como dejando atrás en mi vida, ¿me entiendes? Porque dentro de otras muchas cosas buenas, pues eso es lo que estoy viviendo ahora mismo. Y quería dejárselo saber. Y ya, como que en verdad gracias a todo el mundo que me apoyó cuando yo hice el anuncio, a todo el mundo que me tiró la buena. Por supuesto, ante esta situación se pronunció la bailarina italiana Thalita Geri y alegó que nunca engañó al integrante de CNCO. Quiero que sepan que yo nunca traicioné a Sabdiel. Antes de conocerlo a él, yo estaba saliendo con otro muchacho de Puerto Rico y cuando nos enteramos que yo estaba embarazada, siempre subimos que había una mínima posibilidad que no era de él, escribió la exnovia del cantante en sus redes sociales. Asimismo, agradeció a Sabdiel y a su familia por todo el cariño para con ella y su hija. Por otra parte, la actriz venezolana Daniela Alvarado anunció que regresa al cine venezolano con la película Chica en Alquiler, donde además trabajará con los artistas Patricia Schwarzenegger, Agustín Segnini y Luis Olavarrieta. Se trata de una comedia romántica escrita por Fernando Martínez y Daniel Alfonso Rocas, coproducida junto a Ananá Producciones. Y cambiando de tema, se aproxima la boda entre el cantante boricua Guayna y su prometida, la youtuber venezolana Lele Pons. Y por supuesto, las amigas de la también cantante no quisieron pasar por alto que ya casi termina su soltería. Y así lo celebraron. Tini Stossel, Anita, Lola Índigo, Steffi Reutemann, Kimberly Loaiza fueron algunas de las celebridades que estuvieron en este festejo. Espero que hayan disfrutado de este espacio en donde siempre les llevamos las noticias más resaltantes en materia de entretenimiento. Los acompañó Bárbara Orozco. Nos vemos en la siguiente emisión.